El Señor. Dios le bendiga una vez más. Saludamos oficialmente a todos los hermanos de la iglesia local, a todos aquellos que en las redes nos estarán viendo en el día de hoy, domingo, donde estamos aquí en la casa del Señor para predicar la palabra. Este es el pastor Eliasín Torres, la iglesia de Dios Valle de Bendición, ubicada en Guaynabo, Puerto Rico. En esta hora vamos a estar de pie para buscar la Biblia y vamos a considerar los textos que hemos estado utilizando durante 6 domingos, y este es el séptimo y espero que va a ser el último, donde estaremos hablando bajo el tema que es el amor. Damos gracias al Señor porque su palabra nos educa, su palabra nos edifica, nos enseña a aprender verdaderamente todo lo que trae el Evangelio. Decía la pastora haitiana, el Evangile, c'est un paquet de bendición. En español dice, el Evangelio es un paquete de bendiciones, porque en el paquete pueden venir muchas cosas juntas. Así es que verdaderamente el Evangelio nos trae un paquete de bendiciones. Gloria a Dios. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, el capítulo 13, versículos 4 al 7 es donde estamos leyendo durante estos días. Y lo leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y concluyendo el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Y lo dejo hasta ahí. Gracias damos al Señor. Puede sentarse. Ya la hermana presentó esta palabra ante el Señor. O sea, el instrumento, porque la palabra pues es de Dios. Simplemente somos instrumentos para transmitirla. Hoy estamos en el séptimo capítulo de este mensaje. Como dije antes, ¿qué es el amor? Vamos a concentrarnos en esta mañana en el amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Y quiero hacer una aclaración, porque al principio cuando hablamos de otra frase que decía el amor es sufrido. Y ya explicamos exactamente lo que significa esa frase. Ahora, hoy vamos a hablar del amor todo lo sufre, que es diferente a el amor es sufrido. Si usted se pone a mirar bien, cuando se dice el amor es sufrido, viene del verbo ser. El ser tiene que ver con la esencia, con la sustancia. Lo que significa que cuando el apóstol Pablo dice el amor es sufrido, para Pablo el amor tiene como si fuera personalidad propia. Porque para alguien tener esencia tiene que tener existencia. Por lo tanto, cuando él dice el amor es sufrido, está hablando de la esencia del amor. Pero ahora, cuando habla en esta segunda parte, todo lo sufre, y le dije que desde el principio íbamos a estar tocando unos términos griegos para ir viendo la diferencia del por qué significa una cosa y por qué significa la otra. Porque en el primer verbo, cuando se habla del amor es sufrido, se usa en el griego un verbo que es macrotumeo, que le explicamos ya que significa macro largo, tumos enojo, y que ya explicamos que significa que el amor tarda en enojarse. Tarda en enojarse. Pero ahora, en esta segunda parte, cuando dice todo lo sufre, se usa otro verbo diferente al que se usa en la primera frase, y es el verbo stego. Stego hace referencia a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 12, que lo voy a considerar. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero
no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Qué sucede? Cuando el apóstol Pablo está hablando de que el amor todo lo sufre, está directamente refiriéndose en esa porción de Corintios a lo que estaba pasando en aquel tiempo, cuando muchos de los que predicaban el Evangelio querían utilizar el Evangelio como un modo vivendi. Ahora, él está explicando en el versículo 12, que acabo de leer, que era derecho de aquellas personas que Dios llamaba al ministerio, que mientras ellos ministraban la palabra, que ellos vivieran del altar. Así lo dice claramente ahí. ¿Por qué razón? Porque está refiriéndose a aquellas personas que se han dedicado totalmente al ministerio. Personas a quienes llamó el Señor y que se echaron a un lado sus responsabilidades, vamos a decir, financieras, su trabajo secular, para dedicarse únicamente a dirigir la palabra, a dirigir el pueblo, a enseñar la palabra y a predicar el Evangelio. Es normal que una persona que así lo ha hecho, pues ¿qué pasa? Que la iglesia, el pueblo de Dios, le supla para que él pueda seguir haciendo lo que Dios lo llamó. Ahora, aclaro una cosa para que nadie se confunda. Muchas personas han malinterpretado esa posición y han pensado, como en el tiempo de Pablo, que alguna gente que yo conozco mucho, dicen, yo voy a estudiar para ser pastor. Entonces se meten a un seminario y estudian teología y se convierten en profesionales de la Biblia, profesionales de la palabra, pero no necesariamente esa gente ha sido llamada por Dios. Entonces ahí hay un gran problema, porque esa persona que lo hace así entiende el ministerio como decir, yo quiero ser bombero, o yo quiero ser gobernador, o yo quiero ser doctor, y él escoge la predicación del Evangelio como una profesión de la cual ya en su corazón él ve un beneficio económico. Esa concepción está totalmente equivocada, porque el que predica el Evangelio y que ministra la palabra del Señor debe ser llamado por Dios. Eso es bíblico y está escrito en el libro de los Hechos. En el capítulo 13 se menciona cuando en la iglesia de Antioquía el Espíritu Santo se manifestó y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué indica esto? Eso se llama teológicamente elección divina, lo que significa que el hombre o la mujer que sube al altar a dirigir un pueblo tiene que tener elección divina, que Dios lo haya elegido para eso, porque si no, está muy equivocado. Y yo vuelvo a recalcar sobre esto, porque ya yo hablé una vez de este tema aquí. Hay lo que se llama vocación y hay lo que se llama profesión. La profesión es el desempeño de una labor que tú realizas por unos estudios cursados. Tú eres profesional de tal o cual cosa y tú eres remunerado por esa profesión porque la estudiaste. La vocación es totalmente diferente, porque la vocación es un impulso divino, es un empuje de Dios, que Dios pone en el hombre y que ese empuje viene con pasión. ¿Qué es pasión? El apetito vehemente o el deseo de realizar una labor que no está el ser humano satisfecho hasta que no la realiza tal como debe ser. Por lo tanto, Pablo sabía de esto y hablaba de esto y hablándole a los corintios le está especificando que hay mucha gente que había tomado en aquel tiempo, como en el tiempo de hoy, la predicación del Evangelio como toda una profesión y como un modo vivendi. Entonces, él está defendiendo sus derechos. Y por eso cuando dice el amor todo lo sufre, el verbo que emplea es stego, que lo que quiere decir que todas las cosas, hermano, todas las cosas que Pablo tenía derecho del Evangelio, muchas veces él rehusaba utilizarlas, no las aceptaba para no escandalizar el Evangelio. ¿Por qué?
Porque ya ustedes saben que hoy en día a la mayor parte de los que predican el Evangelio los han echado todos en una misma bolsa. ¿Por qué? Porque se han levantado un montón de profesionales de la Biblia que son ladrones del altar y que pastorean una iglesia no porque aman las almas, sino porque les interesa trasquilar al rebaño, y que de una forma bien sabia, bien sagaz, le sacan a la gente el dinero del bolsillo bien fácil, y de eso están los templos llenos. Hoy usted sabe que eso es verdad, y que hay una serie de movimientos modernos que se han levantado, que la mayor parte de los que están en ellos, usted lo ve con una apariencia de piedad, pero en realidad no la tienen. Lo menos que tienen, ¿sabe qué es? Humildad. Y yo le voy a ser sincero a ustedes. Yo soy predicador desde que yo tenía 17 años, para la gloria de Dios. Hay gente que cada rato por las redes me envía mensajes de predicadores y predicadoras, y yo simplemente veo las primeras expresiones, y al yo ver la arrogancia, al yo ver la prepotencia que tienen mientras predican, inmediatamente yo dejo de verlo. No me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque el cristiano al que Dios llama, la primera identificación que tiene que tener es la identificación de la humildad, que fue lo que en todo momento caracterizó a Jesús. Si una persona, una vez que se sube al altar, ya cree que Él es la última Coca-Cola del desierto, que ya Él es, usted sabe que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía, que tienen que llamarlo papi, o que tienen que llamarlo mami, porque ellos se creen que tienen a Dios en el bolsillo, y que ellos, como el que le dio el pajarito a alguien y le pregunta, el pajarito que tengo en el bolsillo, ¿está vivo o está muerto? Si le decía que estaba muerto, él lo soltaba porque estaba vivo. Pero si le decía que estaba vivo, él lo apretaba y lo mataba para decir que estaba muerto. O sea, el hombre siempre iba a perder. ¿Y qué le respondió el sabio? El pajarito está como tú quieras que esté. Como tú quieras que esté. O sea, si quieres que esté muerto, tú lo matas. Y si quieres estar vivo, está vivo. Pues mira, hay gente que hoy en día han tomado el Evangelio y creen que Dios es el pajarito que tienen en el bolsillo, y que matan a Dios cuando quieren y que dejan a Dios vivo cuando quieren. Entonces hoy ya no acepta la voluntad del Señor, sino que le dan órdenes a Dios. Toda esta línea de pensamiento que viene de la metafísica, el cristiano que verdaderamente va para el cielo tiene que rehusarse a eso. Porque Dios viene a buscar humildes. La Biblia dice que ¿qué hace Él? Que Él exalta al humilde, pero mira de lejos al altivo. Entonces, yo sé que Dios llama a seres humanos, y soy claro, cuando Dios lo llama a usted, hermano, a predicar el Evangelio, usted se dedica al ministerio, usted merece que la gente lo ayude. Usted merece que la congregación, si es pastor, lo sostenga, para que él se dedique a la oración, al estudio de la Biblia, a visitar al enfermo, a estar en el velorio donde hay un muerto, a estar llevando consolación. Sí, porque esa es la labor. Porque a un médico le pagan, ¿para qué? Para que él dé recetas, para que trate a la gente, que dé tratamiento. Eso es lógico, es normal. Pero hoy en día el problema es que mucha gente simplemente quiere el título. Pero usted se encuentra con cientos de personas que, mire, yo conozco montones de pastores y de líderes religiosos que no van a un velorio ni se le pagan. Se murió alguien y mandan al diácono, pero ellos no van. No van a un entierro por nada del mundo para que el sol no le queme la calva en el cementerio. No visitan un hospital porque tienen el pretexto de que estamos en pandemia. O sea, son intocables al grado que alguien me dijo un día a mí que fue a la iglesia donde él perseveraba y que quería hablar con el supuesto apóstol, y cuando fue a pedir le dijeron, no, tienes que sacar cita. Cuando él pueda atenderte por cita, ya está igual que los médicos que te dan cita para un año después. Entonces, ¿qué pasa? A eso Pablo se está refiriendo. Cuando dice el amor todo lo sufre, lo que está enseñando, hermanos, es que muchas veces nosotros nos vemos obligados a abstenernos de una serie de cosas porque el Evangelio no sea escandalizado. A mí me regalaron un carro, ¿se acuerdan? Un Jaguar. ¿Jaguar no regalaron? Un Jaguar. Me lo regalaron. Y tan pronto me lo regalaron, yo no lo quise usar. Yo podía usarlo. Pero por amor a los débiles,
Yo soy misionero en Haití y la gente sabe que toda mi vida he estado llevando comida, ropa, medicamentos, sosteniendo a pobres en Haití. Cualquiera que me ve en el Jaguar, lo primero que decir, mira, los chavitos que le enviamos para el patrocinio, lo usó para comprarse un carro de lujo. Pues por amor al evangelio, yo le dije que me regaló el carro, no. Quédate con él, véndelo y la ofrenda se deposita a la misión y se ayuda a los necesitados. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente vive en ese, usted sabe, como el pavo real, con un pecho grande que no le cabe, y mientras más caro es el carro, mientras más caro es su traje, ellos se sienten superior a todos. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no tampoco significa, como dijo una vez una hermana, que los pastores que deben de hacer votos de pobreza. No, yo no soy cura católico, ni creo en los disparates de la Iglesia Católica de que el cura tiene que hacer votos de pobreza. Yo creo simplemente que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, punto. Y como la Biblia dice eso, pues sí, la Biblia autoriza al que predica la palabra que sea remunerado por predicar la palabra, al grado que la congregación pueda. Pero tampoco ese hombre o esa mujer se va a rehusar a recibir la bendición de Dios. Porque aquí está la congregación que yo pastoreo y a mucha honra, y yo lo digo, mis queridos hermanos, yo soy pastor en esta congregación desde el año 1977, y yo recuerdo cuando yo llegué que había un grupito de 20 personas en un balcón, y la iglesia lo que me podía dar a mí eran $50. Y yo nunca protesté ni dije, no, con eso no puede. Y yo pagaba 75 de alquiler en un cuartito que vivíamos en un sótano. Así era, la gloria es para Dios. Y aquí está la tesorera de la hermana Carmina que el tiempo. Yo nunca en la vida dije, con eso yo no puedo. Yo simplemente fui al Señor. Señor, tú sabes que tengo una hija. Señor, tú sabes que necesito pagar la casa. Señor, tengo deudas porque acababa de venir a pastorear lleno de deudas. Pero a mí nunca Dios me dejó acostarme sin comer. Todos los días Dios me dio en abundancia. Todos los días Dios siempre me suplió mis necesidades. Y hasta el día de hoy nunca me he sentado con la junta de esta congregación para decirle, hermano, yo quiero tanto de sueldo. A mí me tienen que pagar un plan médico. A mí me tienen que nunca en la vida. Y aquí están ustedes de testigos y los líderes de esta iglesia. Nunca lo he hecho. Y lo que la iglesia me ha dado lo he recibido con gozo. Nunca me he quejado. ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí a vivir por la fe. Porque a mí quien me llamó no fue esta iglesia. A mí no me llamó el Concilio Fuente de Salvación Misionera, donde yo trabajé por muchos años. Tampoco me llamó la Iglesia de los Valles de Bendición, la que dirijo hoy en día. A mí me llamó el Señor Jesucristo. Y como Él me llamó, Él es responsable de mí. Y hasta el día de hoy he sufrido, sí. He tenido situaciones difíciles, sí. Pero nunca me he quejado. Nunca. Nadie me ha oído decirle aquí, hermano, mire, no tengo dinero para hacer compra. Nunca en la vida. Y muchas veces he salido de mi casa y cuando he llegado he encontrado un saco de compra en la puerta de ese balcón. ¿Quién lo trajo? Hasta el día de hoy no he sabido. ¿Cuántas veces salíamos Candy y yo y llegábamos, encontrábamos un racimo de plátano en el balcón de la casa? Nunca preguntamos quién fue. Le di gracias al Señor. Porque aprendí que mi Señor es Jehová Jireh y que el evangelio no es para que yo lo utilice como un medio para tener bienes gananciales que son ilegales, ni tampoco para explotar a nadie. Cada creyente conoce cuál es su deber bíblico financieramente, porque para eso hay maestros en la iglesia y para eso se educa. Cada cual sabe lo que le tiene que dar a Dios. Y el que no lo hace no tiene problemas conmigo, tiene problemas con Dios, porque es Dios el que te va a recompensar. Así es que es mejor no tener problemas con Dios y darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Entonces Dios se encargará de bendecirte, porque en el día malo Dios te va a bendecir. Mire, cuando yo estuve postrado en mi cama por 2 años, yo siempre me acordé de una viejita, una ancianita que yo tenía en Haití, que fue hija mía, porque hija mía en el sentido de que yo la adopté. Cuando ella tenía 60 años, yo la adopté. Y yo tenía como 25 nada más en ese tiempo. Yo la adopté a ella. Ella me decía papá. Y cada vez que yo iba a Haití, para la gloria de Dios, le llevaba su ropita, le llevaba su dinerito, todo lo que necesitaba. A ella le encantaba comer garbanzos, y en Haití eso no existe. Y yo le llevaba los garbanzos de Puerto Rico para que mi viejita comiera. ¿Y qué pasa? Un día, la viejita estaba enferma, postrada en una cama con un cáncer. Y recuerdo que cuando fui a verla, me le acerqué a la cama y mi hermanita Ayen
levantó sus dos manitas y me agarró por aquí así. Y me dijo, el Señor te cambió tu nombre. Y yo le dije, ¿cómo que el Señor me cambió mi nombre? Y me dijo, ¿sabes cómo te llama el Señor a ti? El Señor te llama el amigo de los pobres. Y como tú eres el amigo de los pobres, en el día malo Él se acordará de ti. Y mi hermanita murió y se fue al cielo. Y cuando yo caí en mi cama, que estuve 2 años postrado con aquella cirrosis hepática crónica, me acordé de ella porque todos los días cuando llegaba mi angustia, mi dolor por mi enfermedad, la memoria mía me traía a Aillén, que me decía, en el día malo Él se acordará de ti. Y sabe, ese versículo en el Salmo 41 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Y después dice, mullirá su cama en su enfermedad. ¿Sabe qué es mullir? Ponerla cómoda. Que usted, y mira hermano, 2 años yo en una cama y a mí nunca me dieron úlceras. Nunca me dieron úlceras ni en los talones de mis pies, ni en las nalgas como le da la gente, ni en mi espalda. Nunca. Y yo en esa cama sentía que estaba acostado en una cama de agua. Y me acordaba todos los días, es que el Señor está muyendo mi cama. El Señor está muyendo mi cama. Oiga, y le doy gloria a Dios que me levanté en victoria porque aprendí que el Evangelio no es un modo vivendi en el cual yo debo utilizar a la gente para yo beneficiarme, sino que cuando llega la escasez tengo que decir como el apóstol Pablo, he aprendido a conformarme cualquiera que sea mi situación. He sabido vivir en abundancia y en escasez. Entonces, todo lo sufre. Hoy tenemos mucha gente. Bueno, yo le he contado a ustedes que cuando el terremoto de Haití, yo iba para Haití con un grupo de misioneros y uno de ellos me preguntó de camino, pastor, ¿y en su casa hay agua caliente para bañarnos? Y otro me dijo, ¿y usted tiene aire acondicionado en la casa? Hermano, y Haití acababa de pasar de un terremoto 7.3 que no había luz en toda la república. Y gente que predica la palabra van pensando en agua caliente, en aire acondicionado. Eso es a lo que se refiere Pablo. Que no están dispuestos a sufrir nada. Que quieren que todo se lo den cómodo. No, hermano. El apóstol Pablo, el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento, ese hombre, ¿sabe qué? Que hacía tiendas, trabajaba con sus manos. Y aunque predicaba el Evangelio, trataba de no serle carga a nadie. Entonces esa debe ser la lección para nosotros. El día que haya bendición, gloria a Dios. Pero el día que haya que sufrir escasez, hay que darle gloria a Dios. Porque en esos momentos es que tu fe va a crecer. Y es que tu dependencia va a crecer en el Señor. Si es que hoy en día nos ha tocado vivir a nosotros un tiempo muy difícil, donde mucha gente cree que porque yo me convierta, están como los de par de sufrir. La iglesia universal, que donde quiera ponen par de sufrir y le venden un evangelio chipichapi, barato a la gente, que dicen una vez que te conviertas, se acabaron los sufrimientos. Mentirosos. Todo el que te predique eso es un mentiroso. Porque la Biblia lo que te dice es que con muchas tribulaciones entrará al reino de los cielos. Eso es lo que te dice la Biblia. La Biblia no te dice, una vez que te conviertas, no te va a dar más cáncer. Ni te va a dar el COVID. ¿Sabe cuántos miles de cristianos se han muerto con el COVID? Y hubieron un montón de profetas mentirosos que se atrevieron a decirle a la gente que el COVID no iba a tocar la iglesia. Se atrevieron predicadores a decir que ellos cancelaban el COVID. Y el COVID dijo, ahora es que voy para adelante. Y hubieron congregaciones que se murieron montones de personas. Murieron brujos, murieron evangélicos, murieron ateos, murieron gobernantes. ¿Sabe por qué? Porque es que mira, el ser humano es ser humano y aquí lo que cuenta es el alma. Este cuerpo, sea del rico, del pobre, del lindo, del feo, está sentenciado a la tumba. Y tiene que irse. Así es que el evangelio que yo predico es el verdadero. Yo te digo, conviértete a Cristo y se resuelve el problema de la eternidad. Se resuelve el problema de la vida eterna porque cuando te conviertes a Cristo ya eres salvo y tu eternidad está segura. Pero de que te vas a seguir enfermando, claro que sí. La Biblia no habla de que Eliseo murió de una enfermedad y era profeta de Dios.
Y la Biblia habla de la suegra de Pedro que tenía fiebre. Y la Biblia habla de un montón de personas. Pablo tenía un aguijón de la carne que lo atormentaba, que muchos disparateros hablan disparate, pero la mayor parte de los teólogos creen que era una enfermedad que tenía en su vista, que apenas lo dejaba ver bien, que tenía un problema que lo avergonzaba. Algunos dicen que al apóstol Pablo hasta los ojos como que le supuraban. Y muchas veces cuando escribía decía, miren cuán grandes letras os escribo con mi propia mano, porque tenía que buscar que él escribiera, porque no veía bien. Y era un hombre de Dios. Entonces, no le crean a nadie que le está predicando el evangelio como que es la panacea, que no hay más enfermedad, que no hay más problemas. Mire, ¿sabe cuántos hombres de Dios que han vivido una vida santa como G. Ávila, le picotearon la hija, se la mataron a puñalada y la gente dirá, ¿y dónde estaba Dios? Pero Dios lo que quiso fue dar una lección a los seres humanos como tú y como yo, de que en la tierra Dios tiene gente en quienes puede confiar. Dios le hizo con Gille lo que pasó con Job. Que la gente dice, Dios no probó a Job. Dios le probó al diablo que tenía en Job un hombre en quien él confiaba. Y que le dio en la cara a Satanás, porque aún lo que le hizo, nunca Job negó a Dios. Y el hermano G. Ávila, que hoy está con el Señor, dio una lección. Fue amarga la prueba, claro que sí, le matan a la hija, claro que es difícil. Sin embargo, él fue y perdonó al asesino. Fue a la cárcel a orar por él, lo perdonó. Esa es una lección para que veamos lo que es el verdadero evangelio. No es el evangelio de pompas y de galas. Te va a seguir dando enfermedades, vendrán estrecheces económicas, tendrás problemas con los hijos. Mira los míos, ¿dónde están? Y le he servido toda mi vida al Señor. Los hijos de cuántos aquí los criaron aquí, ¿dónde están hoy? Es culpa suya, usted hizo lo que le tocaba, pero cada cual es responsable delante de la presencia del Señor. Así que, hermano, todo lo sufre. El evangelio nos enseña que tienes tú la capacidad que Dios te da cuando verdaderamente amas para sufrir las situaciones que llegan, no importa cuáles sean. Tienes la resistencia, no te rindas, no te rindas. A mí una vez alguien me dijo, yo no puedo entender cómo todavía tú estás de pie. Porque mira que mucho te han dado, que muchos golpes y de nada. Es que mi fortaleza no viene de mí. Yo aprendí lo que dice Josué 1:9. Esfuérzate tú y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Si es que la presencia de Dios me basta. Y si la presencia de Dios me basta, cuando mi fuerza se acaba, la de Dios entra en acción. ¿Cuántos le bendicen? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo tiene problema porque esta es la verdad. Vamos al próximo, porque me puedo quedar todo el día de esa parte nada más. El amor todo lo cree. La palabra cree viene de un verbo griego que se dice pisteo. Aparece 246 veces en el Nuevo Testamento. Fíjese, bíblicamente hablando, creer significa lo que la palabra de Dios escrita y correctamente dividida dice. Y lo que Dios dice a través de las manifestaciones del Espíritu. Por lo tanto, el amor cree todas las cosas que Dios dice, tanto en su palabra escrita, correctamente dividida, y a través de las manifestaciones del Espíritu. Escuche bien. Cuando dice todo lo cree, no vamos a entender que es que nosotros, por ser evangélicos, o ser cristianos, o tener amor, vamos a ser ingenuos. Y que vamos a tener que creer en todo lo que la gente nos diga o en todo lo que pasa. No, esto se circunscribe directamente a que nosotros creamos la palabra de Dios tal como Dios dice, aunque todo lo demás contradiga lo que Dios diga. Sí. ¿Por qué? Porque la ciencia te dice a ti, tienes un cáncer terminal y te dan 6 meses de vida. ¿Cómo le dieron a Mario Castro, nuestro vicepresidente? ¿Y cuánto lleva? 15 años. ¿Por qué? Porque el amor todo lo cree. Y el amor de Dios que inundó su corazón, le creyó a Dios. Tengo una sobrina, Dios la bendiga, Gisela, hija de mi hermana, la que está grave, de Erelis, que yo recuerdo cuando ella le dio cáncer a la matriz. Y era ya el último cáncer. No podían hacer nada por ella. Y yo recuerdo que su mamá, Erelis, mi hermana, la doctora dijo, le falta una sola quimio, pero no le puedo dar esa quimio porque no sale viva de ella, porque ella no resistiría la última quimio.
Y yo recuerdo que yo hablé un día con mi sobrina y me dijo, tío, yo tengo fe de que yo voy a vivir. Y ahí está. Años sentenciada a la muerte, se metió a la universidad, cursó estudios, hizo su bachillerato, hoy en día es maestra, trabaja como maestra y está ahí. Porque le creyó a Dios. A eso es que la Biblia se refiere. Tú tienes que creerle a lo que dice Dios en su palabra y a sus promesas. No importa que la ciencia o que el que esté a tu lado contradiga lo que dice Dios. Dios es real. Ahora, no piense que es que porque usted, porque yo soy cristiano, me va a meter usted con un cuento, con un chisme o con una mentira y que yo rápido, ay, como el amor todo lo cree, te voy a creer el disparate. No. No es ahí, no es llegar a la ingenuidad. El cristiano, por el contrario, ahora tiene discernimiento del Espíritu. Y eso nos hace, así es que, cuando dice ese todo, no es todo lo que se oye, sino todo lo que Dios dice. ¿Qué significa esto hoy? Que tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que creerle a Dios hasta el último momento. Aún si tú sientes que la muerte te está rodeando, créele a Dios. Y cree que la voluntad de Dios es perfecta. Puedes estar postrado en una cama con una enfermedad terminal y sentir que ya la muerte está visitando, pero sigue creyendo que Dios puede levantarte. Y tú no sabes si en el momento final Él te pone de pie. Aquí estoy yo, mírenme bien. 6% a la vida, 6. Y no se lo digo yo, uno de los médicos que me atendía me dijo, cuando él me habló de mi condición, que me enseñó mi hígado cómo se había vuelto como una toronjita, me lo enseñó en una cámara, así en una pantalla, y me dijo, y está sequecito como una pasa. Y yo le pregunté, ¿y eso qué significa en posibilidad de vida? Y me dijo, 6% a la vida, 94% a la muerte. Y yo me agarré del 6%. Porque con 1%, con medio por ciento, con un 1/4%, Dios puede glorificarse. Y yo no le creía al 94, le creía al 6. Y seguí creyéndole a Dios de que Dios podía levantarme. Y nunca le acepté a nadie que me iba a morir. Yo le he contado a ustedes que vino un día un hombre y se sentó a mi casa y me dijo, el Señor me dijo que se morían 3 pastores. Se murió fulano de tal ya, el otro eres tú. Y después yo. Y yo dije, a ti te entierro yo. Y yo me estaba muriendo, ya, a ti te entierro yo, pero de aquí yo me levanto porque me levanto. Y Dios vio mi fe. Yo le creí a Dios. Y aquí estoy. Ya voy a cumplir 7 años de bendición, de vida, de victoria. Créale a Dios, hermano. Usted ama. Usted ahora tiene en usted ese atributo divino que Dios se lo compartió de poder amar. Ese sentimiento hermoso que Dios nos dio de amar, ese amor debe de tener en usted una personalidad propia que lo ayude a saber que aunque sufra, Dios está presente. Y que aunque todo sea imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Todo lo cree. El amor todo lo espera. Otra cosa que la palabra de Dios dice es que el amor todo lo espera. De nuevo, esa palabra todo que acabo de mencionar tiene que tomarse dentro del contexto más general de la palabra de Dios. Se refiere a creer y esperar todas las cosas que la palabra dice. Por lo cual, el amor espera todo lo que ha sido definido por Dios como futuras realidades. Muy importante que usted sepa eso. Muy importante. Tiene que también saber de esperar. Yo no sé cuántos se acuerdan de los más viejitos aquí, viejitos no en edad, sino en tiempo, de un mensaje que yo prediqué hace muchos años que el tema era en la sala de espera de Dios. En la sala de espera de Dios. A veces Dios nos pone a nosotros en la sala de espera. Cuando yo era muchacho, las mujeres iban a parir al hospital y había sala de parto y había sala de anteparto. ¿Se acuerdan de eso, las que parían antes? Y a las mujeres las ponían primero
en la sala de anteparto. No directamente en la de parto, en la de anteparto. Y allí las dejaban hasta que los dolores estaban a punto. Y cuando ya el muchacho iba para afuera, entonces la sacaban de la sala de anteparto y la ponían en la sala de parto. Hay bendiciones en la vida que Dios quiere darte que duelen como parir. Y a veces Dios nos tiene en la sala de anteparto, en la sala de espera, esperando el turno de Dios para Él magnificarse en tu vida. Así es que cuando dice que el amor todo lo espera, no es que espera en lo que la gente te promete. Ya yo no le creo a nadie, acá abajo, de verdad. Yo le creo solamente a Dios. Porque en mi caso, por ejemplo, que yo soy misionero tantos años en Haití, ¿sabe cuánta gente se ha emocionado al ir a Haití conmigo? Y cuando más me dicen, muchacho, yo te voy a ayudar, mira, cuando lleguemos a Puerto Rico, tú no sabes todo lo que yo voy a hacer por ayudarte en este ministerio, porque de verdad yo veo cómo tú estás trabajando aquí. Se montaron en el avión y se olvidaron de mí, de Haití también. Nunca me los vi. Yo no le creo más a nadie las promesas que me dan. Yo le sigo creyendo a Dios, que fue el que me dijo, yo estaré contigo todos los días. Estaré contigo todos los días. Y recuerdo, hermanos, que en una prueba que yo pasé bien grande un día, yo estaba desesperado. Y por la mañana una hermana me llama, que yo ni la conocía. Y me dijo, cuando yo la saludo, Dios la toma por el Espíritu Santo y me dice, no temas por la obra de Haití. Estás muy preocupado por la obra de Haití, de cómo vas a suplir. Yo te bendeciré de hoy en adelante de tal forma que te sobrará la bendición que te voy a dar para que ayudes a Haití. Me dijo, no temas que los hombres intenten cerrarte las puertas. Yo te voy a suplir. Mira, hermano, y los que no estuvieron aquí en la asamblea el sábado pasado, se lo perdieron. Nosotros invertimos en la República de Haití en estos últimos 2 años más de $60,000. ¿De dónde salieron? Pregúnteme. Más de $60,000. Ahí está el informe que presentamos a la asamblea. ¿Y cómo en otro tiempo íbamos a poder hacer una cosa así? Y yo digo, gloria a Dios. Podemos enviarle a los pastores una ofrendita para ayudarlos a comer. Podemos suplirle diariamente a 350 niños para que le den un desayuno en nuestras 3 escuelas. Podemos darle un salario a todos esos profesores que tenemos en las escuelas de Haití. Nosotros se los pagamos para la gloria del Señor. Alimentamos la casa que está en el templo con los hijos adoptivos que me quedan. Le enviamos mensualmente para que ellos coman. Le pagamos las escuelas a mis hijos que están allí también, su educación. Hermanos, y pregúnteme de dónde. No somos millonarios, pero le hemos creído a Dios. Hemos esperado en Él. Yo me senté en la sala de espera de Dios y veo la gloria del Señor. ¿Cuánto enviamos para Venezuela? No lo voy a decir por aquí. ¿Cuánto enviamos a República Dominicana? Tampoco lo voy a decir. Pero hablo más de Haití abiertamente. Hermanos, fueron muchos miles. Y todo el mundo se sorprenderá, porque esta iglesia no es una iglesia muy numerosa. Esta es una iglesia que tenemos un grupo de personas reducido comparado con otras iglesias que tienen miles de miembros o cientos de miembros. Nosotros aquí un grupo pequeño. Hermanos, 44 miembros en plena comunión es lo que hay aquí. 70 y pico de personas con los que son candidatos y los que están inactivos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sabe qué? Que el amor que inunda nuestros corazones por el pueblo haitiano, por el pueblo de Venezuela, mueve el trono de Dios. Y como Dios ha visto que esta iglesia no ha reparado, porque yo recuerdo, y Lizaida, Carmencita, Carmín, los que están de aquel tiempo cuando yo llegué, yo recuerdo que una de las condiciones que yo le puse a la iglesia, hermana Aida, fue cuando me fueron a instalar como pastor aquí. Yo le dije a la iglesia, yo acepto ser pastor si la iglesia está de acuerdo en que yo siga siendo misionero. Pero si la iglesia no me acepta a mí como pastor misionero, yo no acepto pastorear. Oiga, y la iglesia dijo que sí. Y la gloria es para Dios. Yo llegué en el 77 y en el 78 me llevé a Lizaida, a Carmencita, a Damari, a un montón, a todos los jóvenes de la iglesia. Me los llevé para Haití, hermano, para que vieran verdaderamente la obra que estábamos realizando allí. Y creo que más del 50% de nuestra congregación ha ido a Haití.
Y ha estado conmigo. Y ha pasado días duros conmigo. Y han sufrido necesidades conmigo. Oiga, y por eso Dios hace lo que hace. Porque Dios está buscando gente íntegra. Gente que trabajen para Dios por amor. Que no lo hagan para aparecer en el Canal 4. A mí no me importa. Mire, a mí me entrevistó Rubén Sánchez 2 veces. A insistencia de alguien que quería que me entrevistaran. Pero a mí eso no me llama la atención. A mí no me importa que me entreviste nadie. Porque a mí quien me tiene que tomar en cuenta es Dios. Entonces la gente, le dan un plato de comida a la gente, llaman a todo el mundo para que lo sepa y que los vea. Se retratan con todo el mundo para que la gente sepa. Mire, le gusta mucho, ¿cómo se llama esto? El protagonismo. Quieren ser protagonismo de las novelas. Mire, el protagonista aquí es Cristo. La gloria es de Él. Ama, y si tú amas, las puertas del cielo se van a abrir, porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, y por último, el amor todo lo soporta. Finalmente, hermanos, aprendemos que el amor todo lo soporta. Su significado es similar. El verbo que se usa aquí, se lo digo en griego, que aquí la gente no habla en griego, para que usted vea que hay una diferencia en el significado de cada palabra. Upomeno, que es parecido al otro que le hablé de macrotumeo, sufrir mucho. Así es que nosotros hemos visto que hay una diferencia, mientras que en este verbo nosotros nos enseña a soportar las circunstancias de la vida. En el verbo anterior nos enseña a soportar a los seres humanos. Son dos cosas diferentes. En el primer verbo que ya estudiamos, aprendemos a soportar a los seres humanos. ¡Qué gente difícil en esta tierra! Necesitamos entonces amar para soportarlo. ¿Sí o no? Porque de verdad que hay gente sin vergüenza. Es verdad, esa palabra no está mala. De verdad que hay gente difícil, que usted no sabe ni por dónde tocarlos. Porque hay gente que hasta usted los mira y le está malo como los mira. Si sonríe con ellos le está malo, se queda en serio. Si los saluda bien y si no le está malo. Es increíble. No hay cómo entender a la gente. El negro quiere ser blanco. El blanco quiere ser negro. El que tiene pelo lacio lo quiere crespo. El que no tiene crespo lo quiere lacio. Sí. Esto es una cosa increíble. Todo el mundo está desconforme como Dios lo hizo. Entonces, si a Dios le da trabajo entender al hombre, ¿cuánto más a nosotros mismos entendernos a nosotros? Qué difícil, ¿verdad que sí? ¿Verdad, hermano? Esto no es fácil. Mire, hermano, mi mamá antes decía, hay gente que a mí me dan ganas de agarrarlo por el gañote. Lo que está en otro país, el gañote se refería por el cuello, así. Y mami decía, mira muchacho, te voy a apretar por el gañote. Porque no le hacían mucho caso y ella se molestaba. ¿Te ve? Es verdad que es así. Pues dentro de lo que es el amor, entendemos en la primera parte que Dios a través del amor nos da la capacidad de poder entender a los seres humanos. Y en este verbo que se usa aquí para hablar de soportar, nos enseña entonces cómo es que debemos de aprender a soportar las circunstancias. Porque una cosa es entender a los humanos y otra cosa las circunstancias de la vida. Hay circunstancias que nos llegan que para ti y para mí son difíciles de enfrentar. Es difícil. Hay gente de Dios que ha pasado momentos que tú no entiendes. Yo conocí un caso de un ministro de Dios que sus hijos le servían al Señor. Yo lo he contado en otras ocasiones aquí. Lo llaman a él de Estados Unidos, ven a recoger el cadáver de tu hijo porque murió. Y el hombre se va y busca a su hijo. Y trae el cadáver y lo pone en la funeraria. Y cuando está en la funeraria lo llaman de nuevo y dicen, ven y busca el otro, que también se murió. ¿Sabe lo triste que es eso? Dejar a uno velando para ir a buscar al otro y traerlo para velarlo juntos los dos. A un hombre de Dios que predica el Evangelio. Un hombre que yo conocí en Nueva York, que prediqué una vez en un mensaje, y cuando pasó al frente se arrodilló y me dijo, Osorio, de apellido Osorio, nunca me he oído de él, me dijo, pastor, yo era pastor, ministro por muchos años, pero mire, estoy en esa nave ahí sentado, ya ni hablo del Evangelio, no le predico a nadie, porque las circunstancias de la vida para él fueron tan difíciles, donde uno de sus hijos
que era músico de la iglesia, se apartó del evangelio, y cuando se apartó del evangelio vino y le puso un punto de droga en la esquina de la calle donde está el templo. Que todos los hermanos de la iglesia, cuando iban a pasar para el templo, tenían que pasar por el punto de droga del hijo del pastor. ¿Sabe lo que es eso? Y el pastor sufriendo este dolor. El muchacho se convirtió en un criminal, empezó a matar gente. Y él con lágrimas en los ojos me decía: hermano, mi hijo está preso en una cárcel. No lo dejan ver el sol más que una vez al mes. Lo meten entre 4 edificios donde queda un patio entre esos 4 edificios, amarrado los pies, amarrado por la cintura y amarrado por las manos. Porque nadie lo puede soportar y lo sacan solamente una vez al mes para que le dé sol en medio de esos 4 edificios. Me dice: cuando yo voy a la cárcel, para yo verlo, entra un guardia conmigo y mi propio hijo me dice: papá, yo sé que eres tú, pero no te me acerques, porque soy capaz de destruirte. El muchacho estaba tan lleno de legiones de demonios que lo tenían amarrado de manos, amarrado de pies, amarrado por la cintura, porque dentro de la cárcel él mismo había fabricado navajas y en el comedor cuando iba a comer le sacaba las tripas a los compañeros. Mataba al que se le acercara, agredía a los guardias, vivía como el gadareno y era hijo de un ministro. Y ese ministro le habían llegado estas circunstancias tan grandes que él no sabía ya qué hacer. Mira, hermanos, yo no juzgo a ese ministro. Él se sentó y me dijo: yo sigo amando a Dios, sigo esperando la salvación de mi alma, pero las circunstancias de la vida han sido tan difíciles que ya no me siento con fuerza de predicar a Dios. Yo no sé si está vivo o está muerto, porque eso lo viví yo hace muchos años atrás, en la década de los 80. Siempre me acuerdo de él y lo presento a Dios. Tal vez ya no está. Pero fíjense, hermanos, las circunstancias que Virginia está pasando no son igual que las mías. Ni las que está pasando el hermano Alberti no son igual que las mías. Las de Jorge tampoco son igual que las mías. Ni las de Pepi son igual que las del hermano Junior. Cada uno en la vida tiene que enfrentar circunstancias difíciles. Tal vez tú no tengas problemas con un hijo, pero tengas problemas con tu marido. Tal vez tienes problemas con tu esposa. Tal vez tienes problemas económicos. Tal vez tienes problemas con tu jefe. Hay circunstancias en la vida. Tal vez tienes problemas con tu vecino. Tal vez tienes problemas con tu salud. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando la Biblia te enseña hoy, que es la conclusión de este mensaje, que el amor todo lo soporta, lo que te está diciendo es: cuando tú estás impregnado por el amor de Dios, el amor te capacita para que tú puedas soportar las circunstancias de la vida, no importa cuán difíciles sean. Otras personas en nuestra posición ya estuvieron en un manicomio. Otras personas, en la situación que hay personas en el evangelio viviendo, ya se hubieran suicidado. Pero tú y yo no lo hacemos, porque nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza puesta en Jesucristo, que Él nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hemos hablado de todas las características de lo que es el amor, y yo espero que todos aquí presentes, como los que en diferentes puntos del mundo oigan este mensaje, óigalo por partes, y no lo reciba de Eliasim, recíbalo de parte de Dios para su vida, para que usted entienda verdaderamente que lo más esencial en su vida es amar, porque fue el amor lo que hizo que Dios nos entregara a Jesucristo. Y Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, para tú vivir, para tú existir, para tú ser un buen cristiano, tú tienes que saber qué es el amor, con todas sus características. Si en una de ellas no te identificas, este es el día de recomenzar. Este es el día de decirle: Señor, a partir de hoy, yo voy a amar. Así es que el amor es el producto de andar en la nueva naturaleza de la que le hablé en la introducción de este mensaje. Es manifestar lo que es una vida transformada por Dios, que ha enterrado el viejo hombre y que lo dejó en la tumba,
que no lo deja volver a resurgir. Dios le bendiga. Dios le guarde. Dios le bendiga, hermanos. Adelante en el Señor y permite al Señor que esta palabra sea edificación hoy y hasta que yo no esté más en esta tierra. Gracias a Dios por las redes sociales. Eso se va a quedar por ahí grabado en YouTube. Y de aquí a 10 años, si yo me he ido al cielo, pues la gente seguirá edificándose. Porque lo hemos hecho para la gloria del Señor. Dios le bendiga. Dios le guarde a todos.